Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque realmente nosotros, los seres humanos, lejos de ti, no vamos sino conmiseración, asco. Pero, Señor, gracias, e infinitas gracias por Cristo, ese don inefable, precioso, el don de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque es por Él y a través de Él que podemos acercarnos a ti. Señor, si no fuera por Él, seríamos inmundos y estaríamos toda la vida privados de tu santísima presencia. Pero gracias, Padre, porque nos has acogido bajo tus alas de amor. Las has extendido hasta nosotros, has llegado hasta allá y no te has medido, sino que lo has entregado todo por nosotros, Padre. Gracias. Gracias porque somos total y plenamente indignos de tal divino amor. Te honramos, Señor, y te ponemos en tus manos nuestros corazones. Señor, que seas tú haciendo mella en nuestra alma. Que seas tú, Señor, poniendo esa imprenta, ese sello del testimonio de Cristo, de la salvación en nuestras almas a través del mensaje de la cruz. Señor, que tu palabra sea y obre de manera indeleble, es decir, que no se borre con facilidad de nuestra mente, de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Te alabamos, Señor, por lo bueno que tú eres y te honramos, bendito Dios, por lo bondadoso, lo glorioso y lo santo, y por darnos el grande privilegio de conocerte. Te alabamos, Padre, en los méritos de nuestro buen Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 18, como decía el hermano Alejandro. Entonces les invito, hermanos, nuevamente a que miremos ese versículo que nos estaba citando el hermano Alejandro. Efesios capítulo 2, recordemos que estamos considerando en este texto de forma extensa todo lo que es varios aspectos de lo que Pablo menciona acá es acerca de la unidad. Y la unidad comienza a considerarla de manera amplia y de diversos puntos de vista. Para el día de hoy, el objetivo es que logremos ver el Padre de la unidad, ¿sí? Entonces, con ese ahínco y con ese espíritu, miremos el versículo número 18, hermanos, de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice así: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay varios elementos ahí, hermanos. Primero que todo está Dios y segundo están los seres humanos. Como primer elemento está Dios y como está Dios está la Santísima Trinidad allí expresa. Dice el versículo 18, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, segunda persona, perdón, la tercera persona de la Trinidad está ahí, el Espíritu Santo, espíritu al Padre, la primera persona de la Divina Trinidad. Y aparte que está Dios, está el pueblo de Dios allí, porque dice, por medio de él, los unos y los otros, ahí dice, los unos y los otros. Está Dios y está el pueblo de Dios en ese versículo. Eso nos hace considerar varias cosas que Pablo está mencionando allí. Si nosotros observamos o en este momento histórico que estamos viviendo, nuestro país está siendo convulsionado. Cuando hablamos de que está siendo convulsionado, nos referimos a que está siendo violentamente agitado. Está con un derramamiento de sangre considerable y nos da dolor como nación. Inclusive a veces los medios de comunicación no se miden en la forma como presentan las noticias o uno alcanza a ver como cierta objetivo que buscan con eso que están dando a entender allí. Porque recordemos que en todo lo que es la complejidad de la comunicación, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se quiere dar a entender y la intencionalidad que se busca, ¿sí? Entonces, de esa manera y en esa medida, hermanos,
nosotros vemos las noticias y quedamos ante eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno queda absorto. ¡Pah! Uno dice, no, Colombia es lo peor del mundo. Sí, esa es como la impresión. Uno, hay una franja donde dicen noticias del mundo y uno no escucha, digamos, esa situación problemática en otros países del mundo, o rara vez la escucha, ¿sí? Y eso nos queda aquí como un impacto psicológico de que nosotros somos como que los malos de este paseo y los únicos malos en el planeta, pero realmente eso es cuestionable si eso no es así. Por ahora, solo quiero que tengan en mente algo. Si está frente a las noticias, le queda un impacto emocional. Colombia aquí estamos mal y aquí está el resto del mundo. Aparentemente el resto del mundo está bien. Y nosotros somos como el punto negro ahí. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Uno mira las noticias y uno queda como con ese impacto emocional. Yo quiero que por un momento esa es como la imagen que usted tiene cuando mira el noticiero. La imagen que yo quisiera que usted pudiera tener de lo que el apóstol está queriendo transmitir acá es la siguiente. Y es con respecto al grupo de personas que habla el versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Uno diría, bueno, ¿y quién es ese, los unos y los otros? Si nosotros observamos, tenemos que leer en contexto. Y para leer en contexto, hay que leer el versículo antes y el versículo después. Pero con el solo hecho de leer el versículo anterior, ya entendemos quiénes son esos unos y otros. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. El apóstol es bien claro ahí. Los unos y los otros de los que hablan el versículo 18 son dos grupos de personas. Los que estaban lejos por allá y los que estaban cerquita al Señor. Vuelvo y repito. Los unos y los otros de los que nos habla el versículo número 18 son los que estaban lejos y los que estaban cerca al Señor. Esos son los unos y los otros, que se nota en el versículo número 17. ¿Ese grupo de personas se había mencionado antes? Sí. Miremos ese término que utiliza allí la versión Valera 60. Esa expresión, los unos y los otros, en el original aparece también en el versículo 14 y aparece en el versículo 16, pero allí es traducida por la palabra ambos. Miremos el versículo 14. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos, ahí está, los unos y los otros, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Allá habla de ambos pueblos. ¿Quiénes son esos pueblos? Los que estaban lejos, los que estaban cerca. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Si notan ahí el término, ambos. Los unos y los otros. ¿Quiénes son? Los que estaban lejos, los que estaban cerca. Versículo 16. Y de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, ya hemos identificado el grupo de personas al cual se refiere ahí. Ahora la otra pregunta que nos surge es, ¿son ambos? ¿Son unos y otros? Pero al final, ¿cuántos son? Necesitamos saber cuántos son. Para nosotros observar cuántos son en total, miramos el versículo 15, porque recordemos, al día de hoy son más o menos 200 países en el mundo. Entonces, si Pablo está hablando aquí de pueblos, no sabemos si se está refiriendo a los 200 países que hay en el mundo en la actualidad o a cuánta cantidad se está refiriendo. Miremos el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. ¿Quién eran esos dos? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. De los dos. ¿Quiénes eran esos dos? Uno, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca. Esos son los dos, no hay más. Entonces, si ustedes observan toda esa sección, por eso nos habla de la unidad, porque está hablando primero de manera plural
y al mismo tiempo está hablando de qué fue lo que Cristo comenzó a hacer en el sentido de la unidad de pueblos. Y de esta manera, hermanos, yo quisiera que nosotros entendiéramos la visión de Dios. Vuelvo y repito, usted está en el noticiero y usted ve Colombia, el punto negro, aparentemente el resto del mundo está bien. Y nosotros somos el punto negro. Y ahí ese contraste. Pero aquí lo que estamos mirando en el capítulo 2 versículo número 18 es que Pablo está diciendo que a partir de Cristo tienen entrada al Padre dos pueblos, los que estaban lejos y los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca a Dios? Los que conocían la ley de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de Dios? Los que conocían la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de Dios? Los que estaban cerca a una iglesia y que conocían las políticas internas de una iglesia. Cuando me refiero allí al término políticas, no estoy para nada hablando de política de conservadores, liberales o de ese tipo de pensamiento administrativo o político. No. Cuando hablo de políticas, me refiero a todas esas ordenanzas dadas por Dios, todos esos mandatos, todos esos estatutos, decretos que Dios estableció en su palabra y que eran administradas por un pueblo. Y simplemente me remito al término políticas porque se está utilizado en el versículo número 12, cuando la Valera lo traduce como ciudadanía, en griego es politeias. De ahí viene la palabra política al español. Es por eso, hermanos. Entonces vuelvo y repito, había un pueblo que estaba cerca a Dios en el Antiguo Testamento. Hubo un pueblo en el Antiguo Testamento que conocía las políticas, es decir, los mandatos, leyes, ordenanzas, principios que Dios establecía. Y ese pueblo se ciñó a esas políticas, se ciñó a esos mandamientos, se ciñó a esas leyes. Por eso ellos estaban cerca, como nación y también a nivel individual. Habían otros pueblos que existían en la antigüedad que estaban lejos, estaban muy lejos. Esos pueblos que estaban lejos por allá, ellos no lograron disfrutar de esas políticas de Dios. Los filisteos, los idumeos, los edomitas, los árabes, viniendo un poco más en el tiempo, los chinos, los vándalos, perdón, los visigodos, los vikingos, y viniéndonos un poco más acá, después del descubrimiento de América, los aztecas, los mayas, los chibchas, los muiscas, todos esos pueblos estaban lejos de Dios, estaban muy lejos de Dios. Y el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, los que estaban lejos, que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los dos pueblos. Ya no solamente es un privilegio de un pueblo, los judíos, no. Ahora los dos pueblos. Habían pueblos que estaban fuera. Si notan, esos pueblos son muchos pueblos. Si hablamos de hoy en día de 200 países, tendríamos que decir que había un pueblo que estaba, digamos que hoy Cristo, que ayer, digamos, o hace un año, Cristo hubiera muerto. Entonces, hoy, en la estadística que tenemos hoy, tenemos 200 países en el mundo. Entonces, solamente podríamos decir que había un pueblo o un país que estaba cerca de Dios. Y los otros 199 países estaban ¿dónde? Lejos, muy lejos de Dios. Unos más lejos que otros, pero estaban lejos. Recordemos que había pueblos en la época de la colonia, en la época de las conquistas, del descubrimiento del mundo, que eran hasta, se comían el cuerpo humano, caníbales, se comían un dedo, se comían una mano, y habían diversos pueblos así en África, no recuerdo si aquí en América, creo que sí había en América en alguna parte,
esa clase de personas pues también estaban lejos de Dios. Y habían otros que estaban solamente cerca. ¿Quiénes eran? Los judíos disfrutaban de esa condición. Eso hablando de si Cristo murió simplemente el año pasado. Ahora, quiero por un momento que se ubique ahora sí en el momento histórico de toda esa historia de 2000 años, hermanos. Porque es que el versículo no, o sea, el versículo tiene una historia de 2000 años. Es muy complejo el desarrollo del pensamiento de Pablo ahí. Pero lo que está queriendo decir es, al día de hoy, que hay 200 países en el mundo, hay países y hay personas que están cerca de Dios. Y hay otros países, naciones, millones de personas que están ¿dónde? Lejos de Dios, están muy lejos. Hermanos, no acostumbro a hacer esto que voy a hacer en este momento, pero lo voy a hacer ¿por qué? Porque es una transmisión virtual. Sé que hay niños, sé que hay jóvenes y sé que también es difícil estar ahí pendiente del predicador. Sé que hay muchos factores que se distrae uno. Entonces, no sé si de pronto lo repita porque no es el protocolo propio de un sermón, pero lo voy a hacer porque es una señal de transmisión y en aras de robar la atención lo hago y que de pronto se le queda a usted un poco más lo que queremos transmitir en ese versículo y lo que está queriendo decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Por un momento voy a cerrar la cámara y voy a compartir la pantalla de mi celular. Entonces, y le ruego que no pierda de mente, hermanos, lo que estamos hablando. Hay, solamente hasta el momento yo he dicho, hay dos grupos de personas que Dios ve en el mundo. Los que están cerca y los que están lejos, lejos, lejos. Y hay unos que están más lejos que otros. Exacto. Voy a cerrar aquí, hermanos. Permítame. Gracias. Entonces, hermanos, permítame aquí, a ver si nos abre por este lado rápidamente. Permítame, hermanos, acá y acá. Ya está cargando. Listo. Entonces, permítame, ¿cómo es que es esto? A ver, esto está por acá, creo que es este. Y este acá, compartir pantalla. Listo, hermanos. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Voy a voltearlo acá. Quiero que entendamos algo, hermanos. Espero que ahí me escuchen bien y espero que ahí veamos nuestro mundo actual. Como titula aquí, hermanos, el cristianismo en el mundo. Entonces, lo que es esta franja verde que usted ve ahí en la parte de Estados Unidos, a la izquierda, ahí ha llegado el cristianismo. Lo que usted ve en la franja de Centroamérica, Suramérica, esa franja en como marrón, es el catolicismo, pero ha llegado al cristianismo. Porque la religión católica romana habla de la Biblia, habla de una Santísima Trinidad, habla de una salvación. Entonces ha llegado el cristianismo a toda América. Si usted mira en la parte derecha, ese mambita pequeño, porque hay hermanos que no tuvieron primaria, entonces toca ayudarlos a ubicar más, con mayor precisión, está Australia, ese morrito que allá parece como una vaca, que lo estoy haciendo grande, ese morrito se llama Australia. Allí también llegó el cristianismo. Y aquí a esta zona que estoy haciendo grande, acá mire, esa que quedó en la mitad de la pantalla, esto que es el centro y el sur de África, ahí también ha llegado el cristianismo. Y a esta parte de Europa que usted ve allí. Permítame, voy a abrir otro mapa, creo que este otro va a ser más preciso. A ver, creo que es este, sí. Este nos permite mejor, sí. Entonces aquí, hermanos, aquí usted lo tiene en la parte derecha, mire. Ahí habla de las religiones y los colores. Entonces, hermanos, el cristianismo, vuelvo y repito, llegó a prácticamente toda América, mire. Llegó a América del Norte, lo voy a hacer un poquito más grande por causa de los hermanos que pues no identifican bien las Américas. América del Norte, esta que usted tiene a la izquierda, de rojo. Después Centroamérica, que es ese curvito delgado que va llegando ahí a Colombia. Qué pena ubicarlo así. Y aquí está Sudamérica, hermanos. Ahí llegó el cristianismo. Y mire, hay puntos naranja donde todavía el cristianismo no ha podido llegar más allá. Al día de hoy estamos en el siglo XXI.
Ahora, si nosotros miramos acá el hemisferio de por este lado, la parte de Europa, vemos que mire cuánto se extendió el cristianismo, hermanos. El cristianismo se extendió bastante, mucho, y ayudó mucho algo que dijimos la vez pasada, hermanos. O sea, si los misioneros en la época, durante el año 400 hasta el año 1500 aproximadamente, que se gesta la reforma, si los misioneros hubieran tenido que salir solitos a evangelizar el mundo, ellos no hubieran podido avanzar de una manera tan significativa. Pero vuelvo y repito, recuerden el sermón anterior, se llama el Evangelio de la Unidad. Con el Evangelio de la Unidad se expresó claramente que podía haber un trabajo mancomunado entre la iglesia y el Estado. Y eso lo entendieron así en el año 400. De esa manera, por así decirlo, para que usted me entienda y no me malinterprete, por favor. El Imperio Romano era como un caballo desbocado, alocado, con mucha fuerza, pero el cristianismo fue como ese jinete que se le montó encima y comenzó el cristianismo a andar encima de ese caballo y a extender el evangelio. Entonces, miren, hermanos, toda esa parte, esa franja roja, era o no era en algún momento dado el Imperio Romano. Lo era. Y así como se extendió el imperio, la nación, así se extendió también la fe. Entonces, solamente para que nosotros lo pensemos por un momento, en esta parte de acá, hermanos, miren, la parte azul, esta parte, miren, voy a hacerlo grande por los casos de los hermanos que pues no se ubican muy bien en el mapa. Esta parte que tenemos en el centro, que tiene un pedazo azul y un pedazo naranja, es África. Entonces, África, por un lado son islamistas y por otro lado son religiones tribales. Muestra este mapa, ¿sí? Por otro lado tenemos los que son de verde, hermanos. Acá hay un punto grande verde, que es ahí donde está el hindú, que sabemos que hoy en día están muriendo muchos en la India y que hay aproximadamente hay como 1.000 millones de habitantes o más de 1.000 millones, no recuerdo ahorita. Y está la franja amarilla que ustedes ven en la parte derecha, que es China. Ahí en China también no ha entrado el evangelio de una manera masiva. ¿Por qué? Porque los chinos, el Estado chino, para nada con una religión. Los hindús, para nada con una religión. ¿Sí me entienden, hermanos? Lo mismo, toda esa parte que usted ve azul, no es como se representa a veces en los mapas, el mar, no. Toda esa parte azul es dominada por el islamismo. Y lo mismo, todos esos pueblos no van con la religión cristiana. Van ese Estado según esa otra religión. Y eso ayuda para que ese caballo lleve, digamos, el jinete que se le monta encima. Entonces solamente lo dejo en el aire, hermanos, porque la idea no es fusionar la iglesia con el Estado, que usted no me entienda eso, pero sí que usted entienda que la iglesia logra extenderse más si la iglesia logra trabajar de una manera mancomunada con el Estado, ¿sí? ¿Se acuerdan de William Carey, hermanos? Mira, él llegó aquí a la India, hizo un gran trabajo como nosotros vimos en la película el día que nos quedamos en vigilia. Pero sin embargo, el cristianismo no tiene una representación o una cantidad significativa en la India. Entonces, y él llegó allá solito. ¿Se acuerdan la película? Entonces, hermanos, solamente para que nosotros entendamos por un momento ello. Y voy a presentar este gráfico de acá. Me pareció interesante. A ver si ya cargó. Está como demorado. Ya. Miren aquí la estadística, hermanos. Estados Unidos se considera que la población cristiana, 75% son cristianos. Entre cristianos contamos católicos romanos y evangélicos protestantes. Sabemos también que Estados Unidos es entre los dos grupos, la mayoría que hay allí son cristianos protestantes o evangélicos. Si yo observo más abajo,
Por ejemplo, Colombia. Colombia de aproximadamente 48 millones tiene 94% de cristianismo, donde su mayoría, nosotros sabemos que aquí la mayoría es cristiano-católica, ¿sí? Si nosotros observamos otros países, hermanos, está por ejemplo la China. La China tiene más de 1.000 millones de habitantes. No sé por qué esta población. Ya, es que dice población cristiana. Sí, sí, ese número está muy pequeño. La China tiene apenas 5%, hermanos, de población cristiana allí. Claro, ese 5% aquí habla de 72 millones. Es como si todo Colombia fuera cristiano. Y vuelvo, repito, allí es cristiano católico y también evangélico. Pero solamente hay un 5%, ni siquiera llega a un 10%. Si nosotros bajamos un poco más, está por ejemplo la India. Apenas tiene un 2% de población cristiana. La Indonesia, 9% nomás. Eso es muy poquito, es una franja muy pequeña. Egipto, mire, Egipto, que ellos vieron las maravillas de Dios en Egipto. La iglesia en el Antiguo Testamento estuvo allí. Y sin embargo, al día de hoy simplemente son un 14% allí de cristianos. Es una minoría, pero gracias a Dios todavía hay. Dato curioso, hermanos, este de acá. A ver si no lo permite. Ah, sí. Miren acá, hermanos, esta parte de acá. Hasta aquí está Turquía. ¿Se acuerda usted de las 7 iglesias de Apocalipsis, hermanos? Aquí están, mire. Ellas están en esta región que se llama la Turquía. Ahí estaban las siete iglesias. Las 7 iglesias de las que nos habla Apocalipsis, y una de ellas era Éfeso, donde se quedó Timoteo. Por allí pasó el apóstol Juan en ese púlpito. Por allí pasó el apóstol Pablo en ese púlpito. Creo que también pasó Apolos y Timoteo, que era hijo de Pablo en la fe. Y aún así, hermanos, hoy en día Turquía es una de esas zonas que se le considera la ventana 40. Es decir, el cristianismo no se quedó allí. El cristianismo fue borrado del mapa, para que usted me entienda. Permítame que a ver si no lo podemos ver otra vez. Acá. ¿Cómo es esto? Permítame. A ver si es este. Creo que es este. Acá, mire. Aquí está. No. Aquí todavía hay algo, perdón, me corrijo. Aquí todavía hay algo que es este pedacito rojo. Ahí todavía hay presencia de cristianismo en las 7 iglesias, perdón, corrijo. Acá, donde estaba nuestro Adán, aquí en la parte del Golfo Pérsico, allí hay presencia del Islam. Aquí, en la parte norte de África, donde estuvo San Agustín, allí hay presencia fuertes del Islam. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que estoy indicando acá, hermanos? Voy a cerrar ahora sí aquí, compartir pantalla. Permítame. ¿Cómo se cierra esto? Dejar. Listo. Listo, hermanos. Creo que es ahí. Permítame ver si es ahí. Listo. ¿A qué voy con todo eso, hermanos, que he querido indicar allí con la pantalla? A que recordemos lo que estaba diciendo el pastor. Hay pueblos que están cerca de Dios y hay pueblos que están lejos. Hoy en día los pueblos que están más cerca del Señor son los pueblos cristianos, donde ha llegado el cristianismo. Pero hay pueblos que están muy lejos del Señor. La India está lejos. Gran sector del África está lejos. La China, lejos. Los coreanos, los de árabes, están lejos del Señor. Ellos nada con el cristianismo y no les interesa. Y uno diría, bueno, pastor, y un joven me podría decir, bueno, pastor, y si hay pueblos que son cristianos o que naciones que han sido llegadas a donde llegó el cristianismo de manera masiva, esas naciones son ejemplo para el resto, para los que están lejos. Triste y vergonzosamente tenemos que decir, no, no son de ejemplo. Y si usted mira esas naciones que son cristianas al día de hoy, usted las mira y las compara con las naciones que están lejos, usted dice, ¿de qué me sirve un pueblo que esté cerca o que esté lejos? Cuando al final los dos son exactamente lo mismo. Corrupción, violencia,
y una cantidad de desmanes. Entonces, ¿para qué un pueblo que esté cerca a Dios? ¿Cuál es el plus? ¿De qué sirve eso? La Biblia dice claramente cómo eran los días de Noé. Y los días de Noé dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y Jesús también lo expresó de esa manera más adelante en uno de los evangelios, cuando dice Mateo 24, versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, en los días del diluvio, en los días de Noé, habrían más creyentes sobre la tierra. Noé no era el único creyente. Pero el texto es claro allí en Génesis. Génesis capítulo 6. Si usted tiene la Biblia en su mano, por favor, léala. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos, habían hijos de Dios en aquel entonces. Siempre ha habido hijos de Dios. Como me imagino yo que han mencionado en la escuela dominical de Corderitos, la generación de los días de Noé era una generación de millones de personas, de muchos millones de personas. Y Noé no era el único creyente sobre la tierra. Noé era tan pecador, no era pecador como los otros, pero la diferencia entre Noé y los otros, que estaban unos cerca y otros más lejos, cuando hablo de cerca es los que eran creyentes, cuando hablo lejos hablo de muchos que no eran creyentes. La diferencia entre Noé y los otros es que Noé halló gracia, no era que Noé fuera bueno, es que Noé por ser bueno Dios lo escogió, no, fue por gracia. Si fuera por méritos, él al igual que los otros creyentes que había en aquel entonces, no hubiera entrado al arca, porque en él no había mérito alguno. Y si buscamos algún mérito en la criatura, el mérito es de la gracia de Dios obrando en la criatura. ¿Qué marcó la diferencia entre Noé? ¿Cuál fue esa gracia? Que Dios se le reveló a Noé. Dios le habló al corazón de Noé. El corazón de Noé fue preparado por la gracia de Dios y Noé escuchó el mensaje del Evangelio. Y Noé fue consecuente con el mensaje del Evangelio. Yo le pregunto, ¿lo es usted? La tierra hoy en día está llena de corrupción y violencia. Estamos en los días de Noé. ¿Es usted de esas personas que haya gracia ante los ojos del Señor? Vuelvo y repito, hay pueblos que están cerca y hay pueblos que están lejos. Estos que están lejos son privados de muchos beneficios que da la gracia de Dios. Estos que están cerca son beneficiados de esos privilegios, pero no todos, de manera masiva, no. ¿Por qué? Porque la corrupción y la violencia altera el hecho de que usted pueda disfrutar de la gracia de Dios como nación. Imagínense, hermanos, cómo sería. Había corrupción en los tiempos de San Agustín, sí. Había corrupción en el tiempo de los reformadores, por supuesto que la había. Pero eran unos tiempos muy diferentes ahora, hermanos, muy diferentes. En los tiempos de ellos nunca vieron todo este humanismo y esta ola de humanismo que se ha levantado y que se ha deificado en nuestras culturas.
Ahora, bajo el criterio del libre desarrollo de la personalidad, se le rinde culto a los hijos. Usted no lo puede tocar, no le puede decir, no puede esto, no puede aquello. Déjelo. Es el libre desarrollo de la personalidad. Ya no se adora a Dios. ¿Se adora a quién? A la criatura. Ahora espere que esa criatura esté en la cárcel. Espere que esa criatura esté en la morgue. ¿Sí me entienden, hermanos? Esa mentalidad, ¿de dónde viene? De que estos pueblos cristianos comenzaron a alejarse como nación de Dios. Al día de hoy, estas naciones tienen y cuentan con la palabra de Dios, tienen y cuentan con un Estado laico. Más sin embargo, al día de hoy, el poder religioso en estas naciones cristianas no tiene mayor peso. Eso ha hecho que estas naciones se vayan alejando, perdón, se vayan alejando un poco más y más del Señor y cada vez más, al punto que usted las identifica hoy como naciones cristianas, pero ellas realmente están es por acá, lejos de Dios, porque no hay un cristianismo real. Para que nosotros podamos decir que esas naciones cristianas están aquí, lo podríamos identificar claramente. ¿Por qué? Porque estas naciones cristianas no se dejan mover por los movimientos actuales del progresismo político. No, no se dejan mover. Pero como ellas obedecen a la corriente de este mundo, la corriente de este mundo los ha ido corriendo poco a poco y cada día están más lejos. Entonces, estas naciones no disfrutan de lo que disfrutaron los colombianos aquí, por ejemplo, hace unos 50, unos 100 años antes. Sí, siempre ha habido corrupción, hermanos, siempre ha habido violencia, por supuesto, pero había más orden, había más formación, había un desarrollo, había una cultura. Los muchachos eran educados, había respeto, los valores y los principios estaban en el lugar correcto. La gente tenía en claro lo que era bien y lo que era mal. La gente no cuestionaba la moral. Hoy en día, hermanos, se perdió todo eso. ¿Por qué? Porque las religiones cristianas, perdón, las naciones cristianas se han alejado más del Señor. La pregunta es, usted que va a una iglesia cristiana, ¿qué le ha pasado a usted? Usted sigue diciendo que es cristiano, pero realmente usted está con el Señor, está cerca del Señor o usted se ha alejado del Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Usted realmente conoce al Señor? ¿No conoce al Señor? ¿Ama al Señor o no ama al Señor? ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente? Todas esas cosas deben sopesar sobre nuestro corazón y hacernos ver el amor de Dios. Hermanos, hasta el momento yo no he podido llegar y hacerle honra al título del sermón de hoy, el Padre de la Unidad. Esto era solamente la introducción y el grueso del asunto tengo solamente 15 minutos para esbozarlo y desarrollarlo. Entonces, hermanos, pastor, ¿y qué tiene que ver el Padre de la Unidad con el hecho de que hayan naciones que son cristianas y naciones que no son cristianas? ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando el cristianismo llega a nuestras tierras, llámese cristianismo católico romano o llámese cristianismo evangélico, como llegó a Estados Unidos en su mayoría, estamos hablando de que la nación asumió ese conjunto de creencias y que en aquel entonces eh, la religión influenciaba al Estado y todavía queda un legado de eso, hermanos. Creo que es el Código Constitucional, no me acuerdo ahorita, que dice que es legal practicar abortos, pero el Código Penal dice que no es legal practicar abortos y que es causa para la cárcel. ¿Por qué? ¿Quién puso eso ahí? El cristianismo lo puso ahí. Esto no fue, ningún humanista lo puso ahí. Eso fue el cristianismo que se oponía a los abortos.
Entonces, todavía hay hasta un punto, llega el humanismo todavía aquí en Colombia. Hay otros países que se han apartado más. Bueno, no es el temario, hermanos, pero habría que hablar, digamos, de las causas de divorcio y eso, pero no es el temario. Solamente dejo eso como ejemplo, indicando de esta manera cómo la influencia del cristianismo en una nación y que todavía quedan vestigios, pero la iglesia ha perdido mucha autoridad y mucho respeto y mucho poder en nuestra nación. Y el llamado está ahí, partir del Evangelio en la unidad y llegar a entender el Padre de la unidad, que es Dios Padre, porque Él es el Padre de la unidad. No solamente es el Padre de las personas que hemos llegado a creer en el Evangelio, sino que es el Padre de la unidad. Y ahí entonces todavía queda en tela de juicio, pastor, y entonces, ¿cuál es la unidad? El hecho de que los estados vuelven cristianos, ¿eso es unidad? La unidad tiene varios aspectos y por eso la vez pasada solamente me remití a hablar de un aspecto entre el hecho de trabajar mancomunadamente la iglesia con el Estado. Eso, hay peligros, claro, hay corrupción, claro, se puede meter la política y afectar a la iglesia, claro, pero aún así, hoy en día que estamos separados, de todos modos la política se mete en la iglesia. Ahora, no quiere decir eso que se le va a dar el púlpito para que venga a hacer proselitismo político ahí, no, como lo hemos visto hoy en día, y eso que la iglesia está separada del Estado. Hay muchos vejámenes, hermanos, muchos desmanes, muchos abusos, sea que los dos trabajen juntos o sea que trabajen separados. Pero como el tema del Evangelio de la Unidad ya se mencionó, ahorita solamente me compete hablar del Padre de la Unidad, porque el que estaba detrás de toda esta misión era Dios Padre. Recordemos Hechos. Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ese era uno de los versículos que tenían en claro los misioneros del tiempo del descubrimiento de América. Hasta lo último en la tierra. El Evangelio tiene que llegar más allá. Y será predicado este Evangelio hasta el fin del mundo y luego será el fin. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. El Evangelio tenía que extenderse y llegar más allá. De esta manera, hermanos, ¿quién estaba detrás de todo eso? ¿Cómo hacer para llegar hasta lo último de la tierra? ¿Cómo? Dios estaba ahí. Y de la Santísima Trinidad me estoy refiriendo principalmente al Padre. Recordemos que cuando usted lee Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, que hablan de eso, los versículos previos dicen que los apóstoles estuvieron con Jesús 40 días y 40 noches en el monte, donde Jesús les hablaba solamente un tema doctrinal. ¿Cuál? No era el patriotismo, no era, digamos, la escatología, no era la cristología, digamos, Cristo es Dios, no es Dios, no era la teología propia, y cómo es la relación de la Santísima Trinidad, por ejemplo, no. Solamente un tema que fue álgido y que se trató con toda la amplitud del caso, el reino de Dios. Jesús estuvo 40 días con ellos, hermano. Perdón, estuvo 3 años y medio con ellos. Y no bastó para que ellos entendieran todo lo que era el reino de Dios. Y se tomó Jesús 40 días y 40 noches después de haber resucitado, solo para enseñarles ese tema, el reino de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Y quién está detrás del reino de Dios? Ahí está el Padre. ¿Quién está reinando ahorita en los reinos que hay en el mundo? Está Cristo. Por eso le llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el que está detrás de todo eso es alguien, es el que hizo el plan. Y el que hizo el plan es Dios Padre. Por eso hablamos del Padre de la unidad. Él es el Padre y es el Padre de ese plan que tenía como misión llegar a todo el mundo y por medio del cual
vamos otra vez a mirar el versículo 18 que dice en Efesios, porque por medio de Cristo, los que están lejos y los que están cerca, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Hay por aquí cristianos que están en la China, cristianos que están en la India, cristianos a nivel individual, no como nación. Como nación, la nación está lejos, pero a nivel individual, ellos están cerca. Aquí como nación, la nación se supone que está cerca del Señor, pero realmente todos sabemos que la nación hoy en día se ha ido alejando más, más y más. Pero a nivel individual hay un remanente. ¿Es usted y forma parte usted de ese remanente? ¿Entiende usted las implicaciones, beneficios que tiene y que es ese remanente? ¿Sabe usted por qué en el Antiguo Testamento Dios no destruyó a Israel? ¿Por amor a quién? A mi siervo David. Y en otros textos dice, por amor al remanente. Yo tengo un remanente. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Mi hijo, tengo 7.000 que no han doblado rodilla. Yo tengo mi remanente, mijo. Aparte de ustedes, 7.000 más. No crea que usted sea el super cristiano, el superman de esto. No, no es así, mijo. Que el Señor nos dé su gracia y que tenga bondad en nosotros, porque necesitamos ahondar en los misterios de Dios y entender realmente cómo es ese misterio de que porque por medio de Cristo, los unos que estaban lejos y los otros que estaban cerca, tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. De esta manera concluyo diciendo lo siguiente, Pastor Francisco, ¿pero qué beneficio tiene una nación que es cristiana al día de hoy? Eso no sirve de nada. No, discúlpeme que lo diga, pero sí, sí sirve todavía al día de hoy. Quedan vestigios, hermanos, pero quedan. Y yo cité el Código Penal como un ejemplo. Y hay más cosas. Lo que pasa es que las fichas, las rodillas están quietas y los brazos están paralizados. Y el cristianismo no se está moviendo. Y necesitamos impactar en nuestra sociedad, hermanos. ¿Cómo, pastor? Hermanos, preparando a nuestros muchachos en los devocionales familiares, enseñándoles la visión misionera. Ellos necesitan entender que debemos cumplir la gran comisión. ¿Queremos ver a nuestros hijos y verlos crecer? Por supuesto que queremos eso. Pero más importante que verlos crecer y tenerlos toda la vida al lado nuestro, mi hijo, si el Señor está haciendo un llamado, vaya, tiene que ir, tiene que llevar el Evangelio. ¿Cuántas personas están muriendo diariamente en la India y no conocen nada de Cristo? Y usted, pobrecitos, pobrecitos. Yo le digo a usted, abuelita, que me está viendo, ¿usted le ha enseñado a sus hijos, a sus nietos, la visión misionera? Yo le digo a usted, mamá, papá, de ese niño que está ahí creando, quiere tener ese niño ahí cuando sea adolescente, cuando sea grande, cuando ya sea más grande y más grande, toda la lado suyo. Ábrale la visión. Tal vez usted no es una misionera como Gladys Angwood, pero puede ser que su hijo sí. Mire, mire la abuelita y la mamá de Timoteo. Ellas muy posiblemente no tenían los dones de enseñanza. Tal vez sí, tal vez no. Estoy en mi ignorancia, estoy hablando porque nunca las conocí. Pero ellas formaron a ese Timoteo. Y Pablo vino a acuñar el trabajo que hizo ellas. Pero el trabajo de ellas fue un trabajo de vida. Fueron años. Y ellas hicieron su trabajo ahí. Sea que la abuelita estuviera toda hora ahí, o sea que estuviera a la distancia, pero ella hizo su trabajo. Lo mismo la mamá. Eso es una iglesia, hermanos. Yo no puedo limitar el trabajo de un creyente a una sola cosa, no. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia, hermanos. De esta manera, que sea el Señor dándonos la bendición y la gracia para crecer en esa visión que tanto necesitamos.
Le ruego, por favor, a alguien que abrió el micrófono, si lo puede abrir, si lo puede cerrar, por favor. De esta manera, quiero concluir con un texto, hermanos, con el cual creo yo que podemos tener un poco más de claridad respecto al hecho de por qué hablamos de la paternidad de Dios en este contexto. Vamos a mirar Lucas capítulo 15, hermanos, para terminar. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Usted sabe lo que es ese calor humano? Ese afecto del cual está ausente en el corazón de ese hijo pródigo. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Recordemos, hermanos, que estamos en Lucas capítulo 15, versículo 25. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Por fiesta. Por tiempo voy hasta ahí, hermanos. Ustedes conocen el resto de la historia. ¿A qué me refiero? ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Nos comienza hablando de un título por allá y después las naciones y ahora entonces la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Mejor dicho, si los quiero enloquecer, lo logré hoy. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Dios en el Antiguo Testamento era padre y era padre de una nación. Y era padre de una nación, ¿por qué? Porque esa nación estaba cerca de él. Él la había tomado y él la había acercado. Esta nación que estaba cerca a él disfrutó de que él fuera su Dios. ¿Qué significaba y qué implicaba que él fuera su Dios? Que él iba a ser el padre de esa nación. Eso implicaba. Imagínense qué privilegio. De entre todas las naciones, los escogió a ellos para ser su nación. Y fueron así durante todo el Antiguo Testamento, una historia de aproximadamente unos 1400 años por lo menos. Qué honor, qué privilegio. Usted mira la historia del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel no fue un pueblo de armas, no fue un pueblo bélico. En gran parte de sus mayores victorias y de sus victorias más gloriosas, ellos nunca tuvieron armas. Experimentaron el poder de Dios, vieron grandes cosas y señales. Esa nación las disfrutó, no los otros pueblos de la tierra. Vengamos ahora al Nuevo Testamento. Ya Dios no tiene una nación, ahora tomó otras naciones
Y de esas naciones tomó a toda América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, tomó Europa y las tomó como naciones de él. ¿Me, me está entendiendo, hermano? ¿Por qué decimos que las tomó? En el Antiguo Testamento Dios las tomó directamente a los judíos. Él se reveló a un hombre llamado Abraham y dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se acabó, punto. Yo voy a velar por sus necesidades, yo los voy a cuidar, yo voy a hacer esto. Y así lo hizo el Señor. En el Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo y repito, salieron los misioneros, pero no, ellos no salieron como locos. Vamos a conquistar el mundo. Esto no se trata de Pinky Cerebro, no. Se trata de que ellos salieron en oración guiados por el Espíritu Santo. Miren al misionero Pablo. Él quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia. Le dijo, no, mijo, por allá no. No es el tiempo, no eran las personas, no sé, pero le dijo no. Esos misioneros fueron. Ya no directamente Dios identificó naciones, no. Ya las identificó indirectamente. Es decir, a través de su iglesia y de la unión, pero no la fusión, solamente la unión entre la iglesia y el Estado. Roma llegaba y donde Roma llegaba, ese pueblo se convertía en un pueblo católico, romano, y en su momento, cuando llegaron los anglosajones, los ingleses, el pueblo se convertía en un pueblo cristiano evangélico. Llega el Estado, llegaba la religión, tenía poder la religión. Toda América, vuelvo y repito, pueblo cristiano. Europa, pueblo cristiano. Todos esos pueblos estaban lejos o cerca. Desde el momento que son cristianos, esos pueblos, esas naciones están cerca. Y en ese momento, como nación, como ellos llegaron, como Dios los tomó, a través de un imperio, la conquista, todas esas cosas, pero Dios los tomó, ellos vinieron a incorporarse en ese grupo de naciones que estaban cerca del Señor. Y todos sabemos que dentro del catolicismo romano habían evangélicos durante muchos durante muchos siglos. John Wycliffe, Savonarola, lo hemos mencionado muchas veces, Hus, Lutero, ellos eran monjes de la religión católica romana, pero con una fe evangélica. Algunos murieron dentro del catolicismo romano, otros salieron. Pero Dios tomó esos pueblos como su pueblo. Ellos estuvieron cerca. Y al Dios tomarlos como su pueblo, Él estaba aceptando y asumiendo la responsabilidad de esas naciones como su padre. Y los estaba adoptando en esos términos. Espero que hasta ahí me haya entendido. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le gustaría ser hijo de Bill Gates? ¿Le gustaría ser hijo creo que se llama, de Benson, el dueño de Amazon? O sea, un magnate, un multimillonario. ¿Le gustaría ser hijo, bueno, digamos, de Joe Biden? Para que, para no decir hijo de pronto de un presidente colombiano, porque de pronto se me va a decir que no. O digamos de Arnold Schwarzenegger. ¿O le gustaría ser hijo, digamos, de Silvestre Stallone? Sí, ¿por qué no? Pero imagínense ser hijo y ser adoptado por Dios. Eso es un privilegio descomunal. Y estos pueblos recibieron como privilegio eso. Nuestros antepasados acá disfrutaron de una paternidad más ligada a Dios como nación. Al día de hoy, hermanos, el pueblo colombiano no es sino el vivo retrato como nación del hijo pródigo. El pueblo colombiano como nación y toda la América, América del Norte, América Central, América del Sur, han querido alejarse de su buen Padre Celestial. Y Él los quiso adoptar como sus hijos. Él hubiera podido escoger otras naciones, ¿no? Él los quiso adoptar a ellos
porque a ellos fue el que les reveló los misterios de Él. Estoy hablando en ese sentido, claro, hermanos. Y como nación, vuelvo y repito, ellos disfrutaban de muchos privilegios gigantescos que otros pueblos no, nunca lo disfrutaron. No solamente desarrollo, civilización, que después hoy en día, por ejemplo, están los chinos, que tienen son primer mundo, son una potencia poderosísima, pero ellos lo lograron, todo fue con espionaje, robando muchas cosas, plagiando cosas, diferente a estos otros pueblos que estaban acá cerca de Dios, que ellos no le plagiaban a otras naciones, ellos desarrollaron y desarrollaban porque cuando llega el cristianismo ilumina todas las áreas de la esfera de una nación, de una cultura, de una familia. Entonces, hermanos, al día de hoy, nuestra nación es ese hijo pródigo que se ha alejado del Señor. Estoy hablándolo de manera aplicativa, ¿sí? Que se ha alejado del Señor, pero hay una esperanza, que la nación vuelva en sí, como volvió el hijo pródigo. Cuando la nación se ve como se está viendo hoy en día, comiendo algarrobas, comiendo estiércol, porque como el rey de Asiria le dijo a los israelitas, ustedes, le dijo en el muro, ustedes están dispuestos a comer el estiércol y la orina de mi Señor. Esas palabras, hermanos, las puede decir solamente con autoridad un imperio a un pueblo subyugado. Tal vez hoy en día usted nunca va a escuchar ni ver eso en las noticias, pero a nivel interno, en la comunicación entre naciones, ¿usted sabe lo que se dice? ¿Hay imperios o no hay imperios? ¿Sí me entiende, hermanos? Nosotros cuestionamos al presidente como seres humanos que somos. Cuestionamos también al gobierno. Recordemos que el gobierno es el presidente y sus ministros, pero internamente la pregunta es, ¿ellos son la máxima autoridad acá, pero están independientes? O sea, yo no dependo de nadie, o tal vez están subyugados a otro, y ellos simplemente son voceros al pueblo. Claro, ellos quedan como malos, pero sí me entiende, hermanos. Recuerde, Rey de Reyes y Señor de Señores. No dice Rey de Repúblicas, Rey de Reyes. O sea, hay muchas cosas a cuestionar, hermanos. Muchas. Es una cosmovisión. Es impresionante todo lo que uno llega a entender, a ver. Pero le ruego solamente que se quede con algo, hermano. Dice el versículo 18 de Lucas. Me levantaré. Voy a leer el versículo 17 ya para terminar. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Está así o no está así nuestra nación, hermanos? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo pregunto, ¿ese es el clamor de la nación colombiana hacia el Padre? Yo pregunto, ¿nosotros como cristianos estamos teniendo ese clamor por nuestra nación? ¿Estamos reconociendo nuestra condición y que necesitamos realmente de que el Señor intervenga? ¿De que la iglesia realmente se levante y que impacte? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire la reacción del padre en el versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, ese padre no condenó,
a su hijo. No llegó y lo cogió con descargos. No. Ese padre tuvo un instintivo de padre, no de juez. Usted ve la nación, usted ve a Dios. ¿Cómo ve a Dios? El cuadro del hijo pródigo no nos habla nada acerca de la madre. Hay muchos elementos ahí que son interesantes, hermanos, créanme. Pero solamente quiero que usted piense por un momento en esto. Cuando aún estaba lejos, hermanos, nuestra nación está lejos todavía de Dios, muy lejos. Y tiene un orgullo increíble. Con esa soberbia ellos todavía gritan y dicen, no necesitamos a Dios. Así como todavía se grita tantas cosas de manera hasta anárquica, es decir, que no necesitan un gobierno, sino que pueden gobernarse solos. De la misma manera es hacia Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El Señor está mirando a esta nación y fue movido a misericordia. Hermanos, que el Señor nos dé lo que necesitamos. Si hay algo que necesitamos es la misericordia de Él. Si Él cubre con misericordia a la nación de Colombia, hay esperanza. Cuando Dios abandona una nación cae en anarquía, en caos. Hermanos, si no salimos y no nos ponemos la camiseta, por lo menos que estemos orando por nuestra nación, rogando por nuestra nación. Yo no necesito ser pentecostal, ni tampoco se necesito ser carismático para estar ayunando y orando por mi nación. Yo no necesito eso. Usted lo necesita. Versículo 20 dice, y fue movido a misericordia y corrió, no se fue ni siquiera caminando, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Joven que me estaba antes preguntando, bueno, ¿y qué privilegios tienen las naciones cristianas con respecto a las otras? ¿Usted sabe lo que es recibir un beso de un padre en estas condiciones? ¿Usted sabe lo que es que Dios le bese a nuestra nación en esas condiciones, con ese afecto, con ese calor humano? ¿Me entiende el privilegio tan grande que tiene una nación que está cerca de Dios, diferente a una nación que está lejos de Dios? Hermanos, hoy en día, en este momento histórico, toda América está gritando y está clamando por un cambio. En Argentina aprobaron el aborto. Ustedes vieron los espectáculos que hicieron. En Norteamérica están enloquecidos aprobando toda esa cuestión de, yo no sé, adoctrinamiento sexual, una locura completa. Aquí en Colombia hace poquito echaron a una señora a la cárcel porque habló o cuestionó algo de un alumno que era de otra orientación sexual. Hermanos, vuelvo y repito, el primer paso es por lo menos que estemos orando y ayunando. Ya lo hemos hecho. Como iglesia ya lo hemos hecho. Este mes hay un ayuno, pero hay otros motivos. Pero si usted quiere, usted puede personalmente o con un hermano, únase, una cadena de oración. Eso no es pentecostal, eso no es carismático, eso es bíblico. Yo no necesito ser de esas denominaciones para hacer eso. Únase a orar, hermanos. Asista a las reuniones de oración, pero busque el calor. No se vaya alejando. Me voy alejando y me voy enfriando poco a poco. Por eso, hermanos, el llamado es a que entendamos por qué nosotros confesamos que Cristo es Rey de Reyes y sabemos que nada se ha salido del control de Él, que Él tiene y siempre ha tenido y siempre tendrá el control de nuestra nación. Y de esta manera, hermanos, que el Señor nos dé paz y nos dé gracia para seguir adelante
y para entender los misterios de la Santa Escritura y en este caso puntual, los privilegios respecto a los que están lejos y a los que están cerca y todo lo que implica la paternidad de la unidad. Qué privilegio tan grande, hermanos, a nivel individual y como nación. Señor, te damos gracias, te honramos, Padre. No somos, no somos para nada dignos, Señor, de ser llamados tus hijos. Somos asquientos, somos bajos, somos mezquinos. En nosotros no hay sino maldad, Señor. No somos mejor que nuestros padres. Somos duros de corazón, somos soberbios. Así como nuestros compatriotas salen con una bandera y se enceguecen, tanto nuestros compatriotas civiles como nuestros compatriotas de la policía judicial, de la misma manera, Señor, nosotros nos enceguecemos espiritualmente y no queremos ni podemos ver más allá. Señor, quita la venda que tenemos en nuestros ojos. Danos la luz de Cristo. Ayuda, Padre, a que nuestra nación vuelva en sí. Toca los corazones de derecha, de izquierda. Padre, levanta a tu iglesia en Colombia. Que tu iglesia genere un impacto. Que tu iglesia suelte esas rodillas paralizadas y esos brazos caídos y ande, corra y se bote en los brazos de este Padre Celestial. Porque Él está en vela, ahí esperando arrojarse y a correr a nuestros brazos y darnos un beso de afecto, de amor y de paternidad. Padre, te honramos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por todos los dones y gracias con los que has honrado a tu iglesia y a donde llega el Evangelio de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo, te adoramos y te alabamos, Padre. Amén.